¿El lenguaje es como el derecho para Marina? Es muy importante. El lenguaje es cómo nos comunicamos y cómo nos podemos poner de acuerdo o no. Y de alguna manera las normas llegan cuando no nos podemos poner de acuerdo. Así que sí, están muy vinculados. Esto es, esto es La Inquietud con Garrett Edwards. El lugar donde hay más preguntas que certezas. Damos vuelta de página aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Tenemos un enorme honor, placer y privilegio. Ella es legisladora porteña por Republicanos Unidos, traductora pública de inglés y abogada por la UADE, máster en Derecho y Economía por la George Mason University de los Estados Unidos. Tiene estudios de prevención de financiamiento y lavado de activos, sobre Smart Cities, sobre presupuesto y gasto público. Una vasta experiencia en el sector privado y en el sector público tanto a nivel nacional como internacional, no es otra que Marina Quienas. Marina, ¿cómo estás? Garretero te saluda. Hola, Gar, ¿cómo estás? Gracias, bien. ¿Cómo estás? Gracias, Marina, por atendernos y por sumarte. Me interesa mucho ese background tuyo con lo de la traducción del inglés y la abogacía. Y te pregunto, había un autor, Frederick Carl von Savigny, que decía que el lenguaje era como el derecho. ¿El lenguaje es como el derecho para Marina? Es muy importante. El lenguaje es cómo nos comunicamos y cómo nos podemos poner de acuerdo o no. Y de alguna manera las normas llegan cuando no nos podemos poner de acuerdo. Así que sí, están muy vinculados y en ese sentido, respecto de la norma, opino así, ¿no? Que tiene que llegar recién cuando no nos ponemos de acuerdo. Y eso es algo que es importante en estas sociedades que tiene tanta normativa, ¿no? Y que tenemos que tratar de, a través del lenguaje y de la comunicación, poder ponernos de acuerdo antes que tener que llegar al conflicto. ¿Y es fácil o difícil que nos pongamos de acuerdo antes de llegar a los conflictos en la Argentina? Y uy, le agregaste en la Argentina. Yo te iba a decir que creo que cuando hay voluntad y cuando podés llegar a tener un interlocutor objetivo, a veces ayuda a tener un tercero objetivo, un tercero imparcial, ayuda mucho, pero hoy estamos cansados en la Argentina y a veces ese cansancio haga que no quieras escuchar o que no, nos pasa que muchos no se remiten a los datos. Entonces, cuando estás discutiendo sobre una realidad distinta, no te vas a poder poner de acuerdo. Nosotros tenemos que empezar a coincidir en los diagnósticos, a empezar a decir ciertas realidades son objetivas y después discutir cómo queremos solucionar un problema o llevar adelante un tema. Pero tendríamos que mínimamente estar de acuerdo con los datos. O sea, acá en la Argentina ya ni con los datos estamos de acuerdo. Te retomo también otra cuestión, lo contábamos recién en la intro, tu máster es en Derecho y en Economía, Law and Economics en inglés, a veces se lo traduce como análisis económico del derecho. ¿Le prestamos la suficiente atención a la economía desde el lado jurídico en nuestro país? Digo, en otros lados me parece que ha ido avanzando, pero digo, en nuestro país. Es súper interesante, la verdad que cuando descubrí el análisis económico del derecho, ¿por qué me encanta? Porque uno puede tener intenciones muy nobles y generar una normativa para lograr ese objetivo. Y toca algún incentivo, toca una conducta, porque los humanos reaccionamos, ¿no?, ante los incentivos y va para otro lado. Nos ocurrió en Argentina, por ejemplo, con la ley de alquileres, que queríamos beneficiar a los inquilinos y terminó saliendo todo al revés. Y es importante que cuando se tiene en cuenta una problemática, se tiene que solucionar, se empiece a decir, con esta normativa la solución o cuáles son las consecuencias secundarias que no estamos viendo. Y tenerlas en cuenta. Después, si uno decide asumirlas y que ocurran, pero que esté sobre la mesa todo lo que puede ocurrir. Hace poco presenté un proyecto que se llama Checklist Legislativo Sí. y que es antes de pasar una ley, chequeemos, además de los costos económicos, obviamente, que son muy importantes, ver si se disparan otros incentivos. Y es muy divertido el estudio del derecho económico, del derecho de economía, porque todos los contratos, la propiedad, hasta el matrimonio, es decir, te analiza todos los comportamientos humanos y está muy bueno.
Eso del checklist, ese proyecto de Marina del que nos comentabas, tiene que ver con las consecuencias inintencionadas entonces de los proyectos de normas en la Argentina. Digo, esas cosas que a lo mejor los legisladores no piensan que podrían suceder, pero terminan sucediendo. Exacto, sí, buscan lo económico y también esos incentivos. Sí, totalmente. Yo creo que es muy importante que se debatan más las leyes, pero no con los debates de discursos que no escucha nadie a las 3 de la mañana. Realmente, ¿qué efecto va a tener en esto, en esta sociedad, en la comunidad de al lado? Que si acá mejoramos algo, vamos a atraer tal vez gente que venga a usar este servicio. Es decir, son muchos los efectos que puede tener. Y creo que el debate tiene que darse en las comisiones, tal vez antes de que llegue al recinto, pero bueno, no tenemos esa cultura, ¿no? En la Argentina. Hablabas recién de incentivos, Marina, hablabas del caso del análisis económico del derecho vinculado con la tarea legislativa. En la actividad judicial, ¿cómo vas viendo esto? Porque uno a veces lee sentencias en las que parece que los jueces no solo que no entienden de economía, sino que a veces se vanaglorian de no entender de economía al momento de fallar. Mira, cuando vos emitís una sentencia como juez, cuando dictás una sentencia, haces lo mismo que una ley, por más que nosotros no tengamos derecho en base a casuística, ¿no? Sino que es más positivo. Pero ocurre lo mismo, si vos, si dos personas se ponen de acuerdo con un contrato de alquiler, de venta, etcétera, y en ese momento estuvieron de acuerdo, eran lo que estaban dispuestos a ceder cada uno para contratar, y después un juez no respeta la voluntad de las partes hacia el futuro, yo digo, ¿qué voy a contratar si después se me va a dar vuelta la otra persona con la que contrato y va a venir un juez y va a decir lo que él quiere? Entonces es muy importante que los jueces también tengan en cuenta eso, ¿no? Que sus sentencias también generan incentivos y comportamientos en la sociedad y que puede modificar mucho las reglas del juego, que es tan importante tener reglas del juego claras para la certidumbre, para proyectar, para traer inversiones. Todos los problemas que tiene la Argentina los estamos viendo ya en 3 minutos de entrevista. Te tomo eso de la casuística, Marina, te mantengo un rato más en los Estados Unidos, donde estudiaste, viviste, trabajaste, la importancia, ¿no?, de la jurisprudencia allá. Con el common law, el sistema que tienen los Estados Unidos, y bueno, Reino Unido, algún país más, y el civil law o el sistema de derecho romano continental, que es el que tenemos acá en la Argentina. Si tuvieras que traer un solo elemento o un par de elementos del common law para decir mejoremos las cosas que andan mal acá en el derecho argentino, ¿qué harías? Yo creo que se relaciona más con la realidad y se actualiza, porque cuando vos fallás en base al common law, a la casuística, lo que comparás son los hechos. Es decir, ocurrió esto, se aplicó tal norma. Cuando viene un caso nuevo, busco cómo se soluciona. Entonces, yo creo que se actualiza y que no queda, para la redundancia, desactualizado o no es lo que la sociedad necesita en ese momento. No sé si me explico. Sí, 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 te explicás, Marina. Te llevo por otro tema del que también has estudiado, que cada tanto aparece el concepto, pero a lo mejor la gente no lo tiene tan claro. ¿Qué es eso de las smart cities? Bueno, es muy interesante también porque uno puede pensar que es tecnología. Sí, tiene una parte que es tecnología, que te habilita desde una participación ciudadana, una representación mucho más directa que la que hoy tenemos, que te permite avances en seguridad, en medio ambiente, porque eficientizás muchísimo el Estado y lográs resultados mucho más exactos por aplicar bases de datos, inteligencia artificial. Pero por otro lado, incluye lo que es la gobernanza y lo que es un gobierno, no solo desde lo tecnológico, sino desde, por ejemplo, un Estado proactivo, un Estado que, viste que a veces cuando tenés que hacer trámites, por lo menos en Argentina, contratás un gestor. No entendés lo que tenés que hacer. Bueno, el Estado tiene que ser el gestor. Yo tengo que ver que hay alguien que quiere poner un negocio, como Estado, digo yo, ¿no? Y ayudarlo. Yo veo que hay un problema en una vía del tren o en una calle que está roto, no hace falta que nadie me lo tenga que pedir. Entonces busca una city, que en general está como focalizada en ciudades, pero uno lo puede extraer a otras jurisdicciones, y que sea un Estado cuyos gobernante esté al servicio del ciudadano, con muchísima eficiencia, con muchísima transparencia, planificación,
y medición y corroborar que el presupuesto tiene tales objetivos y comparado con el año pasado, bueno, no hay mucho de eso en nuestro país, ¿no? Ahora, es increíble, ¿no? Porque hay varios hilitos ahí para ir tomando. Te quiero tomar primero de la dificultad en los trámites, porque presentaste hace poco, es para Ciudad de Buenos Aires, pero es una idea que a mí me gustó mucho y que debería replicarse en otros niveles. ¿Qué es eso de desregular? Desregular es para todo el país, no es Ah, para todo el para país, perfecto. todo el país, si bien yo estoy en Cava, desde siempre y precisamente más cuando estudiaba Derecho y Economía y veía lo que era esta cantidad de leyes que no tienen sentido, porque muchísimas menos podrían hacer un trabajo más eficiente y más claro para la ciudadanía. Y siempre tenía eso en la cabeza, pero bueno, en el momento que lo estudié no había uno no se hacía sus páginas y todo. En campaña escuchamos constantemente, a mí, yo traigo productora de pollos y tengo este problema, yo estoy en el banco, en el financiero y el Banco Central. Eran muchas regulaciones que en el rubro de cada persona. Y yo, ¿cómo voy a hacer como legisladora para saber todo esto? Es imposible, no puedo entrar y en un año aprenderme todas las normas e incluso cómo puntualmente le hacen más ineficiente el trabajo a la gente. Entonces dije, bueno, puedo poner una página web en el que carguen los que saben realmente, no es que hay gente que pone comentarios, yo quiero que vos sepas cuál es la normativa, entonces, y de Sí, sí, última la ahí después tenés un trabajo de filtrado de la información, obviamente. exacto. Y bueno, si es de Cava, la tomamos nosotros, si es de Nación, se la pasamos a López Murphy, si es del interior del país, se lo pasamos a compañeros de Republicanos Unidos del Interior o de cualquier partido afín. Y también tiene una dirección de Twitter en donde vamos a poner, porque también hay cosas divertidas que no son leyes y que ponen que para comunicar. Y Pero la verdad esto lleva es pocos días, Marina, pero ya con mucho movimiento, ¿no? Y replicándose en medios nacionales y en redes sociales también con mucha respuesta. está muy bueno. Vamos a esperar entre 2 o 3 semanas para juntar volumen de respuestas y después empezar también a ver si se duplican, es decir, si se replican, si hay muchos que voten una misma ley. Y vamos a empezar a hacer feedback ya sea en redes como en contactar a los que nos parecen que pueden ser potables de modificar o de presentar un proyecto y hacer partícipe esa persona, ¿no? Si decide, no parecer que no parezca, y si quiere puede estar incluso su nombre en el proyecto de ley. Claro, porque eso es una cuestión que se hace mucho en otros países, lo que decís, Marina, le ponemos el nombre en inglés porque son los estadounidenses lo que les encanta, pero en realidad es lo de la narrativa, el storytelling, lo de atar el problema con la gente de verdad que lo está padeciendo para que el que a lo mejor se dedica a otra cosa completamente distinta y ni se imagina que eso pasa, lo pueda anclar y entender bien, ¿no? Sí, tenemos, es decir, hay que achicar esa brecha entre el político in office, si querés usar una palabra en inglés, y la gente. Yo entiendo que la gente puede tener muchos más problemas de los que yo les puedo solucionar, pero la intención está de que nuestro trabajo sea un trabajo realmente relacionado con lo que necesitan las personas desde la ciudad, hoy en día, como es mi posición, hasta acompañando a Ricardo en lo que son proyectos nacionales y el proyecto de país, ¿no? Ahora, Marina, además desregular, que tiene un nombre increíble, porque digo, toma eso que tenemos con la Argentina, que nos acostumbramos de los verbos enar y aprovecharlo para el nombre, pero marca también de alguna forma lo que nos contabas más al comienzo de la entrevista, lo de el problema en ponernos de acuerdo en el diagnóstico, porque muchos de los problemas de la Argentina parece ser se eliminarían quitando trabas, ni siquiera teniendo a lo mejor que agregar cosas extra o andamios extra. Sí, pasa que algunas trabas pueden llegar a tocar intereses. Entonces, sí, también es un plus del proyecto, es que me lo está diciendo la ciudadanía. Es decir, el ciudadano es el que te está diciendo yo, porque vos lo ves en un piquete, es muy claro, me puedo ir a piquete, yo no puedo ir a trabajar. Traba, más bien no es una regulación, pero es un defecto del gobierno que no los corra. Acá es, todos los días yo me levanto, veo una normativa nueva del Banco Central, que no llego a cumplirla porque ni sabía que existía, o porque tengo que, también tenés normas retroactivas. Entonces, Sí. hay cosas que tocan intereses o políticas del gobierno de turno. Mi esperanza es que las que sean más pesadas, digamos, las que realmente estén interfiriendo mucho, sean votadas muchas veces. Por eso digo que esto es un proyecto
no es a una semana o algo que lanzamos una vez, es algo que quiero que pueda ir teniendo vida y que la gente realmente lo aproveche. Y obviamente que la próxima etapa en el desarrollo de la web es ya poder poner algunas estrellitas en un costado para que vean cuáles son los más votados. Pero me gustaría que la ciudadanía se adueñe un poco de eso, ¿no? Y que de pronto se den cuenta que no están solos, y hubo 100 personas que les molesta eso. Entonces esas 100 pueden juntas también exigirnos a nosotros. En general yo voy a estar de acuerdo si es de regular algo, pero exigirle al cuerpo legislativo que haga algo con esta norma, o al ejecutivo también, ¿no? Que ahí podemos comunicarnos, pero es muy educación, es muy didáctico para mí, a mí me educa en las cosas que le molestan a la gente. Con eso de las Smart Cities también volviendo a conectarlo, ¿vos te imaginás la posibilidad de que en el futuro haya incluso cada vez más participación ciudadana, que estemos con el celular más pendientes de lo que hacen los legisladores y con las chances también de reclamar más, ¿no? Sí, mira, yo a veces me voy muy a los extremos, pero a mí me gustaría más participación en cuanto a la asignación tributaria, es decir, yo voy a pagar ciertos impuestos, me gustaría poder decidir un poquito más, si querés una porción, y eso hoy en día por la tecnología es muy factible. De hecho, también estamos por presentar un proyecto de mecenazgo educativo en el cual se pueda deducir impuestos y se aplique a estas donaciones que puedan hacer empresas a proyectos individuales. Entonces, al recorrer escuelas encontramos, si hay una escuela que le falta algo puntual, y el Estado a veces tarda, ¿no? Más allá de que tenga la intención, esto no es una crítica, el Estado burocrático es lento, el privado es rápido. Si al privado le vas a deducir impuestos, rápidamente lo va a tomar y lo va a ejecutar. Entonces, la tecnología te permite reclamar más fácil, pero también para mí pedir un direccionamiento de estos recursos públicos a lo que a mí más me interesa. A mí me interesa la educación, a otro le interesa el medio ambiente. Yo entiendo que hay seguridad, justicia, salud, hay ciertas cosas que tienen que dejarse, esta porción va para eso, pero después hay otros que tal vez les interesa más la cultura, no sé, tendría que haber algún ensayo por lo menos, pero bueno, son cuestiones tecnológicas que a veces tardás en desarrollarlas, pero sí, la ciudad es es la punta del iceberg, ¿no? Es la que toma la temperatura de los problemas, es la más rápida, porque vos estás viviendo en una localidad, en un lugar más chico, entonces, ¿a quién va a reclamarle primero? Al intendente. El intendente se encuentra con una maraña de normativa que es provincial, nacional, no le puede solucionar nada. Tiene que descentralizarse mucho más el país, y las ciudades tienen que agarrar muchísimas más roles, más presupuesto y más roles. Y ahí la Smart City fue un rol fundamental, desde lo tecnológico hasta la gobernanza. Últimas dos preguntas que te hacemos en esta entrevista, Marín, y no te robamos más de tu tiempo. Hemos entrevistado ya en anteriores oportunidades en este ciclo a otros miembros de Republicanos Unidos, hemos tenido a López Murphy, hemos tenido a Franco Rinaldi, y las elecciones del año pasado, las elecciones de medio término del 2021, fueron una oxigenación en un montón de niveles en lo que tiene que ver con lo legislativo. ¿Optimismo para las elecciones de 2023, para lo que se viene el año que viene? Sí, esperanza, que no es lo mismo que optimismo, esperanza tengo, y el optimismo estaría en que logremos como espacio, como coalición, una madurez que permita, para mí por lo menos, y sé que Ricardo y coincidimos, un programa que de antemano estemos todos de acuerdo, es como un auto, yo siempre digo, tenemos el auto y tenemos la ruta. Después, el que llegue a manejar es el que se decidirá a través de la competencia de las PASO, lo decidirá la ciudadanía dentro de una coalición, pero que una vez que arranque ese auto no venga otro y saque el chofer y se ponga otro, ¿no? Porque a uno le va a tocar el volante, a otro el asiento de adelante, otros se van a sentar atrás y otros van a ir en el baúl. Entonces, vayamos todos juntos. Para mí, si no está esa madurez, podemos ganar, pero no va a haber gobernabilidad. Entonces, tenemos todo este tiempo para ir construyéndolo. Obviamente, mis fichas están en Ricardo, en el plan que presentamos nosotros, de un Estado reducido, eficiente, con más participación, con ayudar al que está en un infortunio en un momento, pero no esta ayuda constante, ¿no? a gente que no trabaje, que no se capacite.
y que podamos liderar un poco el programa. Ojalá que sea así, pero creo que tenemos altas posibilidades de ganar. El foco está en la gobernabilidad. Y la última pregunta se la hacemos absolutamente a todos nuestros entrevistados, porque el programa se llama La Inquietud y el nombre es un juego de palabras. ¿Qué inquieta a Marina Kienast? A mí me inquieta mucho el futuro de los chicos que hoy tienen 3 o 4 años. ¿Qué les vamos a dar para que estén preparados para este mundo que no tenemos idea cómo va a ser? Marina, te agradecemos muchísimo el tiempo que te has tomado para charlar con nosotros y con nuestra audiencia y te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias a vos y saludos a todos. Gracias. La teníamos a Marina Kienast aquí en La Inquietud por CNN Radio Rosario. Esto fue La Inquietud con Garrett Edwards. Síguenos en redes sociales y en www.edwards.com.ar.